Bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados financieros del segundo trimestre fiscal 2026 de Micron Technology. Me acompañan hoy en la llamada Sanjay Mehrotra, nuestro presidente y director ejecutivo CEO, y Mark Murphy, nuestro director financiero, CFO. La llamada de hoy se transmite por Internet desde nuestro sitio de relaciones con inversores en investors.micron.com, incluyendo audio y diapositivas. Además, el comunicado de prensa que detalla nuestros resultados trimestrales se ha publicado en el sitio web, junto con los comentarios preparados para esta llamada. La discusión de hoy contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre nuestro desempeño financiero y operativo futuro, así como tendencias y expectativas en nuestro negocio, clientes, mercado, industria, productos y asuntos regulatorios y de otro tipo. Estas declaraciones se basan en nuestras suposiciones actuales y no asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Consulte nuestro informe financiero más reciente en el formulario 10K, el formulario 10Q y nuestras otras presentaciones ante la SEC para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas. La discusión de hoy sobre los resultados financieros se presenta sobre una base financiera no GAAP, a menos que se especifique lo contrario. Se puede encontrar una conciliación de las medidas financieras GAAP a las no GAAP en nuestro sitio web. Ahora pasaré la llamada a Sanjay. Gracias, Satya. Micron obtuvo un segundo trimestre fiscal excepcional, con récords estelares en ingresos, margen bruto, EPS y flujo de caja libre. Los ingresos trimestrales casi se triplicaron en comparación con hace un año, y los ingresos de DRAM, NAND, HBM y de cada unidad de negocio alcanzaron nuevos máximos. Nuestra guía de ingresos para un solo trimestre del tercer trimestre fiscal supera los ingresos de todo el año para cada año en la historia de nuestra compañía hasta el año fiscal 2024. Para el tercer trimestre fiscal, anticipamos récords excepcionales en ingresos, margen bruto, EPS y flujo de caja libre. Reflejando la confianza en la fortaleza sostenida de nuestro negocio, me complace anunciar que nuestra Junta ha aprobado un aumento del 13% en nuestro dividendo trimestral. El incremento en nuestros resultados y perspectivas es el resultado de un aumento en la demanda de memoria impulsado por la IA, restricciones estructurales de suministro y la sólida ejecución de Micron en todos los ámbitos. Nuestras soluciones de memoria y almacenamiento están en el corazón de esta revolución de la IA. La memoria hace que la IA sea más inteligente y capaz, permitiendo ventanas de contexto más largas, cadenas de razonamiento más profundas y orquestación multiagente. A medida que la IA evoluciona, esperamos que las arquitecturas de computación se vuelvan más intensivas en memoria. Es por eso que creemos firmemente que Micron es uno de los mayores beneficiarios y habilitadores de la IA. La IA no solo ha aumentado la demanda de memoria, ha refundido fundamentalmente la memoria como un activo estratégico definitorio en la era de la IA. Continuamos trabajando con los clientes en acuerdos estratégicos con clientes, o SCA, que son diferentes de los LTA anteriores y tienen compromisos específicos en un horizonte temporal plurianual para mejorar la visibilidad y la estabilidad de nuestro modelo de negocio. Estos SCA también brindan a los clientes una mayor certeza para planificar sus negocios, al tiempo que refuerzan el compromiso a largo plazo en nuestra amplia cartera de productos. Estamos entusiasmados de haber firmado nuestro primer SCA de 5 años. Estamos logrando un progreso excelente en el aumento de nuestros nodos tecnológicos DRAM 1 Gamma y NAND G9, líderes en la industria. Esperamos que el 1 Gamma se convierta en el nodo de mayor volumen en la historia de Micron. Nuestro nodo 1 Gamma ya fue el de escalada más rápida hacia rendimientos maduros. Está aumentando volúmenes más rápido que todos los nodos anteriores en nuestra historia y está en camino de convertirse en la mayoría de nuestra mezcla de bits DRAM para mediados del año calendario 2026. Planeamos aumentar la adopción de EUV en el nodo DRAM 1 Delta, utilizando las herramientas EUV de última generación. Estas herramientas EUV más avanzadas nos ayudarán a optimizar tanto la eficiencia del espacio de la sala limpia como el patrón al escalar a 1 Delta y más allá. En NAND, nuestro nodo G9 también sigue en camino de constituir la mayoría de los bits para mediados del año calendario 2026. También logramos una mezcla récord de bits QLC en el trimestre. Mirando hacia el futuro, esperamos que la ubicación conjunta DID y la fabricación de alto volumen en nuestras sedes de Boise y Singapur acelere el tiempo de comercialización de nuestros productos de vanguardia. Vemos un conjunto de oportunidades sin precedentes para que la memoria y el almacenamiento habiliten la era de la IA en todos los segmentos del mercado y esperamos aumentar significativamente nuestras inversiones en I+D en el año fiscal 2027. El liderazgo tecnológico, la excelencia del producto y la ejecución de fabricación de Micron están siendo reconocidos en las puntuaciones de calidad de nuestros clientes.
Me complace informar que una clara mayoría de nuestros clientes clasifican a Micron como el número 1 en calidad. Pasando nuestros mercados finales, la demanda de IA está impulsando que el TAM de bits de centros de datos de DRAM y NAND supere el 50% del TAM de la industria por primera vez en el año calendario 2026. La demanda de servidores tradicionales es robusta, impulsada por una combinación de demanda de cargas de trabajo iniciadas por IA agéntica, así como por una actualización de servidores de base amplia. La demanda de servidores de IA sigue siendo fuerte. Tanto la demanda de servidores de IA como la de servidores tradicionales están limitadas por la falta de suministro adecuado de DRAM y NAND. Esperamos que las unidades de servidor crezcan en el rango bajo de los adolescentes, low teens %, en el año calendario 2026, impulsadas por el crecimiento tanto en servidores de IA como tradicionales. Esperamos que el contenido de DRAM del servidor continúe creciendo en el año calendario 2026 con la introducción de nuevas plataformas. En el GTC de NVIDIA, anunciamos que Micron ha comenzado el envío masivo de su HBM4 de 36 GB y 12 niveles en el primer trimestre del año calendario 2026, diseñado para NVIDIA Vera Rubin. Con nuestra rampa de producción de HBM4 y los envíos de volumen en marcha, esperamos alcanzar rendimientos maduros más rápido que con HBM3E. También hemos muestreado nuestro producto HBM4 de 16 niveles, que proporciona 48 GB de capacidad HBM en cada cubo HBM, un aumento del 33% en la capacidad HBM en comparación con HBM4 de 12 niveles, el desarrollo de HBM4E. Nuestro producto HBM de próxima generación está muy avanzado y esperamos aumentar el volumen en el año calendario 2027. Nuestro HBM4E aprovechará el nodo tecnológico DRAM 1 Gamma de Micron, probado en producción y líder en la industria, y está configurado para ofrecer otra mejora de función escalonada en el rendimiento, permitiendo una nueva generación de plataformas de computación de IA en toda la industria. Además, las opciones de personalización de HBM4E nos ofrecen más oportunidades de diferenciación e incluso un compromiso de I+D más profundo con los clientes. Micron fue pionera en el desarrollo del DRAM para el centro de datos, que consume un tercio de la energía de los módulos de servidor DDR-DRAM. Sobre la base de este liderazgo, muestreamos el primer producto LPCAMM2 de 256 GB de la industria, que se fabrica utilizando nuestro nodo 1 Gamma y permite una capacidad masiva de 2 TB por CPU, cuadruplicando el contenido de hace apenas un año. Vemos un uso creciente del DRAM en el centro de datos en los próximos años, y estamos entusiasmados de mantener una hoja de ruta de productos innovadores líder en la industria en este mercado. El rápido crecimiento en la inferencia de IA está impulsando el surgimiento de nuevas arquitecturas optimizadas para la economía de tokens de cargas de trabajo específicas. La amplia cartera de Micron de HBM, LP, DDR y SSD es un habilitador crítico en estas arquitecturas. En GTC, el reciente anuncio de NVIDIA Groq 3 LPX implementa hasta 12 TB de DDR5 en una arquitectura a escala de rack. Estamos viendo una aceleración en la demanda de bits NAND en el centro de datos debido a casos de uso de IA como bases de datos vectoriales y descarga de caché KV, y debido a la creciente participación de las SSD en los niveles de almacenamiento de capacidad. La cartera de productos SSD para centros de datos de Micron, habilitada por nuestro liderazgo tecnológico e integración vertical, cubre el espectro desde el más alto rendimiento hasta la más alta capacidad. Ahora estamos en producción de alto volumen de nuestras SSD para centros de datos de alto rendimiento PCIe Gen 6 basadas en NAND G9. Nuestra SSD de alta capacidad de 122 TB está teniendo una fuerte adopción y ofrece 16 veces el rendimiento de lectura secuencial por vatio de una configuración de HDD de capacidad equivalente. Nuestra estrategia y ejecución están dando resultados. Nuestra cuota de mercado de SSD para centros de datos aumentó por cuarto año calendario consecutivo en 2025 hasta un nuevo récord. En el segundo trimestre fiscal, los ingresos de NAND para centros de datos más que se duplicaron secuencialmente, alcanzando un nuevo récord sustancial, y esperamos un mayor crecimiento en el trimestre venidero. La cartera de SSD para centros de datos de Micron es líder en la industria y hemos asegurado un sólido conjunto de victorias en diseño en nuestra base de clientes. Ahora estamos viendo una demanda de NAND significativamente superior a nuestro suministro disponible para el futuro previsible. En el año calendario 2026, una serie de factores, incluidas las limitaciones de suministro de DRAM y NAND, podrían causar que las unidades de PC y teléfonos inteligentes disminuyan en el rango de los 2 dígitos bajos por ciento. Con el tiempo, esperamos que el valor de la IA en el dispositivo impulse un fuerte crecimiento del contenido de memoria en PC y teléfonos inteligentes. En las PC, ha habido innovaciones emocionantes recientemente con aplicaciones de IA agéntica como OpenCLA,
donde los agentes de IA pueden realizar tareas de forma independiente en la PC anfitriona y también iniciar cargas de trabajo en la nube. Las PC con capacidades de IA agéntica en el dispositivo tienen configuraciones de memoria recomendadas de al menos 32 GB, el doble que la PC promedio. Además, la nueva categoría de estaciones de trabajo de IA personal de rápido crecimiento, como NVIDIA DGX Spark y AMD Ryzen y Halo, vienen en configuraciones de 128 GB, ideales para usar modelos de lenguaje grandes en el dispositivo. Hemos enviado muestras de la primera DRAM LPDDR5 de grado automotriz 1, gamma de la industria, y en NAND, fuimos los primeros en la industria con una solución automotriz UFS 4.1 basada en G9, reforzando aún más nuestro liderazgo tecnológico en este mercado. Las rápidas mejoras en la IA están potenciando las capacidades de los robots. Creemos que estamos en el inicio de un vector de crecimiento de 20 años en robótica y esperamos que la robótica se convierta en una de las categorías de productos más grandes en el mundo tecnológico. Los robots humanoides estarán habilitados para la IA y funcionarán con una plataforma de computación que rivaliza con la de un automóvil de alta gama con capacidad L4, requiriendo así una capacidad significativa de memoria y almacenamiento. Esperamos que esta nueva y emocionante categoría de crecimiento respalde aún más la dinámica favorable a largo plazo que da forma al entorno de nuestra industria. Micron está muy bien posicionada para aprovechar esta oportunidad en estrecha asociación con nuestros clientes, gracias a nuestra tecnología líder en la industria, soluciones de productos y capacidades operativas. Pasando ahora a nuestra perspectiva de mercado, esperamos que la demanda de bits de la industria, tanto de DRAM como de NAND, en el año calendario 2026 esté limitada por el suministro. Seguimos esperando que las condiciones de oferta y demanda, tanto para DRAM como para NAND, sigan siendo ajustadas más allá del año calendario 2026. Esperamos que los envíos de bits de DRAM de la industria en el año calendario 2026 crezcan en el rango de los 20%, ligeramente por encima de nuestra perspectiva anterior. En DRAM, las limitaciones de las salas limpias y los largos tiempos de entrega de construcción, la mayor proporción de intercambio de HBM, las mayores tasas de crecimiento de HBM y la disminución del crecimiento de bits por oblea debido a las migraciones de nodos limitaron el crecimiento del suministro de bits. Esperamos que los envíos de bits NAND de la industria en el año calendario 2026 crezcan aproximadamente un 20%. En NAND, algunos proveedores de la industria que redirigen el espacio de la sala limpia para DRAM y el espacio limitado general de la sala limpia limitaron el crecimiento del suministro de bits. Esperamos que el suministro de DRAM y NAND de Micron crezca aproximadamente en línea con la industria en el año calendario 2026. Micron está trabajando para abordar la brecha sin precedentes entre la oferta y la demanda, y logramos varios hitos importantes en la expansión de nuestra huella de fabricación global el trimestre pasado. En DRAM, a principios de esta semana, anunciamos el cierre exitoso de la adquisición del sitio de Tongluo de Powerchip Semiconductor, completando la transacción antes de lo previsto. Esperamos que este sitio respalde envíos significativos de productos desde la fábrica existente a partir del año fiscal 2028. Además de la fábrica existente, planeamos comenzar la construcción de una segunda sala limpia de tamaño similar en este sitio para fines del año fiscal 2026. A medida que realicemos estas inversiones, continuaremos respondiendo al entorno del mercado y a la demanda de nuestros clientes para alinear adecuadamente nuestros planes de suministro. Ahora le pasaré la palabra a Mark para nuestros resultados financieros del segundo trimestre fiscal y las perspectivas. Gracias, Sanjay, y buenas tardes a todos. Micron entregó sólidos resultados financieros para el segundo trimestre fiscal, con ingresos, margen bruto y EPS superando el extremo superior de nuestra guía. En el segundo trimestre fiscal, generamos un flujo de caja libre récord, redujimos nuestra deuda y cerramos el trimestre con la posición de caja neta más alta de nuestra historia. Los ingresos totales del segundo trimestre fiscal fueron de $23.9 millones, un 75% más secuencialmente y un 196% más año tras año, lo que representa nuestro cuarto récord consecutivo de ingresos trimestrales. El aumento secuencial de $10.2 millones es el más grande de nuestra historia. Los ingresos de DRAM del segundo trimestre fiscal fueron un récord de $18.8 millones, un 207% más año tras año, y representaron el 79% de los ingresos totales. Secuencialmente, los ingresos de DRAM aumentaron un 74%. Los envíos de bits aumentaron en el rango de un solo dígito medio. Los precios aumentaron en el rango de los 60%, impulsados por las condiciones ajustadas de la industria e incluyeron una mezcla favorable. Los ingresos de NAND del segundo trimestre fiscal fueron un récord de $5.000 millones, un 169% más año tras año,
y representaron el 21% de los ingresos totales de Micron. Secuencialmente, los ingresos de NAND aumentaron un 82%. Los envíos de bits de NAND aumentaron en el rango de un solo dígito bajo por ciento. Los precios aumentaron en el rango de los 70 altos por ciento, impulsados por las condiciones ajustadas de la industria de NAND e incluyeron una mezcla favorable. El margen bruto consolidado para el segundo trimestre fiscal fue del 75%, 18 puntos porcentuales más secuencialmente. Esta mejora fue impulsada principalmente por precios más altos y también incluyó una mezcla favorable y desempeño de costos. El margen bruto del segundo trimestre fiscal casi se duplicó respecto a hace un año y fue un récord de la compañía. Ahora, pasando al desempeño financiero trimestral por unidad de negocio, los ingresos de la unidad de negocio de memoria en la nube fueron un récord de $7.7 mil millones y representaron el 32% de los ingresos totales de la compañía. Los ingresos de CMBU aumentaron un 47% secuencialmente, impulsados por un aumento en los precios y una mezcla favorable. Los márgenes brutos de CMBU fueron del 74%, 9 puntos porcentuales más secuencialmente, impulsados por precios más altos y ejecución de costos. Los ingresos de la unidad de negocio de centros de datos Core fueron un récord de $5.7 mil millones y representaron el 24% de los ingresos totales de la compañía. Los márgenes brutos de CDBU fueron del 74%, 23 puntos porcentuales más secuencialmente, impulsados por precios más altos y mezcla favorable. Los ingresos de la unidad de negocio móvil y de clientes fueron un récord de $7.7 mil millones y representaron el 32% de los ingresos totales de la compañía. Los ingresos de MCBU aumentaron un 81% secuencialmente, impulsados por precios más altos, parcialmente compensados por menores envíos de bits. Los márgenes brutos de MCBU fueron del 79%, 25 puntos porcentuales más secuencialmente, impulsados principalmente por precios más altos y mezcla favorable. Los ingresos de la unidad de negocio automotriz e integrada fueron un récord de $2.7 mil millones y representaron el 11% de los ingresos totales de la compañía. Los ingresos de AEBU aumentaron un 57% secuencialmente, impulsados por precios más altos, parcialmente compensados por menores envíos de bits. Los márgenes brutos de AEBU fueron del 68%, 23 puntos porcentuales más secuencialmente, impulsados principalmente por precios más altos. Los gastos operativos en el segundo trimestre fiscal fueron de $1.4 mil millones, 87 millones de dólares más trimestre a trimestre. El aumento secuencial fue impulsado por mayores gastos de I y generamos unos ingresos operativos de $16.5 mil millones en el segundo trimestre fiscal, lo que resultó en un margen operativo del 69%, 22 puntos porcentuales más secuencialmente y 44 puntos porcentuales año tras año. Los impuestos del segundo trimestre fiscal fueron de $2.5 mil millones con una tasa impositiva efectiva del 15,1%. Las ganancias diluidas por acción no GAAP en el segundo trimestre fiscal fueron de $12.20, con un crecimiento secuencial del 155% y un crecimiento del 682% en comparación con el trimestre del año anterior. Pasando al flujo de caja y los gastos de capital, en el segundo trimestre fiscal, los flujos de caja operativos fueron de $11.9 mil millones. Los gastos de capital fueron de $5 mil millones, lo que resultó en un flujo de caja libre de $6.9 mil millones. El flujo de caja libre del segundo trimestre fiscal fue un récord trimestral para la compañía, superando nuestro récord anterior en el primer trimestre fiscal de 2026 en un 77%. El inventario final para el segundo trimestre fiscal fue de $8.3 mil millones, 62 millones de dólares más secuencialmente, con días de inventario en 123. Los días de inventario de DRAM siguen siendo especialmente ajustados y por debajo de los 120 días. Alcanzamos niveles récord de efectivo e inversiones de $16.7 mil millones al cierre del trimestre y teníamos una liquidez superior a los $20 mil millones al incluir nuestra línea de crédito no utilizada. En el segundo trimestre fiscal, recompramos $350 millones en acciones según lo permitido por los términos del acuerdo CHIPS. Durante el trimestre, también redujimos la deuda en $1.6 mil millones, incluida la redención de notas senior con vencimiento en 2029 y 2030. El vencimiento promedio ponderado de nuestra deuda pendiente es agosto de 2034.
Cerramos el trimestre con 10.1 mil millones de dólares de deuda y un saldo de caja neto de 6,5 mil millones de dólares. Reinvertir en el crecimiento rentable de nuestro negocio en I+D, CAPEX y otras inversiones estratégicas sigue siendo nuestra principal prioridad para la asignación de capital. Estamos comprometidos a mantener un balance sólido. Hemos reducido nuestra deuda total en más de 5 mil millones de dólares en los últimos 3 trimestres y estamos en nuestra posición de caja neta más sólida de la historia. Reflejando la fortaleza sostenida de nuestro liderazgo tecnológico y generación de efectivo, como mencionó Sanjay, la Junta ha aprobado un aumento del 30% en nuestro dividendo trimestral a 15 céntimos por acción. Pasando ahora a nuestra guía, esperamos que los ingresos del tercer trimestre fiscal sean un récord de 33.5 mil millones de dólares más menos 750 millones de dólares. El margen bruto será de aproximadamente el 81% y los gastos operativos de aproximadamente 1.4 mil millones de dólares. Sobre la base de un recuento de acciones de aproximadamente 1,15 mil millones de acciones, esperamos que el EPS sea un récord de $19 con 15 céntimos por acción más menos 40 céntimos. Esperamos que el precio más alto, el costo más bajo y la mezcla favorable contribuyan a la expansión del margen bruto en el tercer trimestre. Como se mencionó el trimestre pasado, el OPEX del cuarto trimestre fiscal 2026 de Micron también reflejará el efecto de una semana laboral adicional en este año fiscal de 53 semanas. Esperamos aumentar nuestro OPEX del año fiscal 2027 a medida que aumentamos las inversiones en I+D para respaldar un conjunto sin precedentes de oportunidades a largo plazo en memoria y almacenamiento. Esperamos una tasa impositiva para el tercer trimestre fiscal y el año fiscal 2026 de alrededor del 15,1%. Micron continúa invirtiendo de manera disciplinada en toda nuestra huella global. Para abordar la demanda de los clientes, como se mencionó anteriormente, ahora proyectamos que nuestro gasto de capital en el año fiscal 2026 superará los 25 mil millones de dólares. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, limítese a una pregunta y una de seguimiento. Si desea hacer una pregunta, presione *1 para levantar la mano y *6 para reactivar el micrófono. Su primera pregunta proviene de la línea de Chris Sankar de TD Cowen. Por favor, adelante. Mark, la guía de margen bruto del 81% es muy impresionante. Simplemente tengo curiosidad sobre cómo pensar en la sostenibilidad de los márgenes brutos, especialmente a medida que incorporan más HBM4 a la mezcla. Si puede dar algo de color sobre cómo pensar en los márgenes brutos en el trimestre de agosto y más allá, sería muy útil. Luego tengo otra pregunta para Sanjay. Chris, habla Mark. Proporcionamos una guía sólida de aumento de 600 puntos básicos secuencialmente hacia el tercer trimestre. No vamos a proporcionar la guía de margen bruto del cuarto trimestre. Sin embargo, hemos indicado que esperamos que las condiciones del mercado sigan siendo ajustadas más allá de 2026. Claramente más allá del cuarto trimestre. Lo que ve reflejado en nuestro margen bruto son los beneficios de la IA impulsando un ciclo de inversión plurianual, la mayor parte del cual está por delante de nosotros. La IA requiere más alto rendimiento, más memoria y más memoria de alto rendimiento. Eso se refleja en los márgenes. Hemos hablado de factores de suministro, y esos continuarán más allá de 2026. Si el 81% contempla un crecimiento en HBM4, pero esperamos, como mencioné, que las condiciones del mercado sean sólidas. Ahora bien, tenga en cuenta que a estos niveles de margen bruto, el aumento incremental en el precio tendrá un efecto menor en el margen bruto. Pero, más allá de eso, no proporcionaremos un margen bruto para el cuarto trimestre. Entendido. Gracias por eso, Mark. Una pregunta rápida para Sanjay sobre el SCA. Felicitaciones por su primer SCA de 5 años. ¿Qué tan diferente es de un LTA? ¿Es un compromiso de volumen y precio plurianual o el precio se negocia cada año? Además, ¿cómo pensar en los términos de cancelación del SCA en caso de que el ciclo se ralentice durante el periodo de tiempo? Gracias, Sanjay. Gracias por reconocernos por el primer SCA que hemos completado aquí. Como señaló, el SCA es un acuerdo plurianual, y lo mencionamos también en nuestros comentarios. Los LTA han tendido a ser, típicamente, acuerdos de un año. Por supuesto,
En este entorno de perspectivas de suministro extremadamente ajustadas, incluso en el plazo previsible, nuestros clientes están muy motivados para tener estos acuerdos estructurales estratégicos con nosotros para sus propios fines de planificación y para una mejor previsibilidad. Por supuesto, estos acuerdos están realmente destinados a brindar estabilidad y mayor visibilidad a nuestro modelo de negocio también. Hemos completado un SCA, por lo que no vamos a entrar en los detalles aquí sobre estos acuerdos. Estoy seguro de que puede apreciar que estos SCA son de naturaleza confidencial. Por supuesto, estos SCA están destinados a lograr los objetivos de los clientes en cuanto a su capacidad de planificar y poder contar con los compromisos de suministro que figuran en los acuerdos, pero también para que nosotros podamos contar con compromisos específicos de los clientes. Están destinados a cubrir los periodos en los que la industria está muy ajustada frente a otras partes del entorno de la industria también. Por eso son acuerdos a largo plazo y tienen términos sólidos. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, limítese a una pregunta y una de seguimiento. Si desea hacer una pregunta, presione estrella 1 para levantar la mano y estrella 6 para reactivar el micrófono. Su primera pregunta proviene de la línea de Chris Sankar de TD Cowen. Por favor, adelante. Mark, la guía de margen bruto del 81% es muy impresionante. Simplemente tengo curiosidad sobre cómo pensar en la sostenibilidad de los márgenes brutos, especialmente a medida que incorporan más HBM4 a la mezcla. Si puede dar algo de color sobre cómo pensar en los márgenes brutos en el trimestre de agosto y más allá, sería muy útil. Luego tengo otra pregunta para Sanjay. Claramente, el suministro es extremadamente ajustado y el suministro es ajustado en todos los mercados finales. Las tendencias de demanda son fuertes en todos los mercados finales. Si bien los mercados sensibles al precio, como los ejemplos de consumo que dio, pueden tener cierta demanda que se está viendo afectada debido a los precios más altos, la demanda general en esos mercados también se mantiene bastante fuerte. Nuestro objetivo y estrategia siempre es ser un proveedor diversificado para nuestros diversos mercados finales. Creo que eso es muy importante para nosotros. Por supuesto, el centro de datos se está convirtiendo en una parte cada vez más grande del TAM de la industria. Así que, por supuesto, una porción mayor del suministro va allí, y ese es el principal motor de crecimiento para la industria, así como para Micron misma. Otras partes de los mercados son importantes para nosotros, como PC, teléfonos inteligentes, automotriz y, por supuesto, industrial. Queremos mantener esa mezcla bien diversificada para nuestros mercados finales. Solo me gustaría señalar que, en general, ya sea en centros de datos o en las partes de consumo del mercado como teléfonos inteligentes o PC, la tendencia de la IA continúa impulsando un requisito cada vez mayor de contenido de memoria. Por supuesto, los clientes están trabajando en este entorno de suministro ajustado para gestionar la mezcla de sus productos. En general, estamos trabajando estrechamente con los clientes en todos nuestros mercados finales. Genial. Gracias. Creo que en el pasado sugirió que algunos clientes están obteniendo el 70% de lo que piden. ¿Sigue siendo ese el orden de magnitud con el que están lidiando? ¿Hay clientes por encima o por debajo de lo que estaban hace 3 meses? Sí. Lo que dijimos en la última llamada de resultados es que solo podemos cumplir entre el 50% y las 2/3 partes de su demanda a medio plazo. Sí, ese sigue siendo el caso. Su próxima pregunta proviene de la línea de Timothy Arcuri. Su línea está abierta. Por favor, adelante. Muchas gracias. Sanjay, yo también quería preguntar sobre los SCA. Creo que todos estamos tratando de pensar en el otro lado del ciclo y esperamos que estos SCA proporcionen algún mecanismo que limite su margen bruto a la baja hasta cierto número. Sé que no quiere dar demasiados detalles, pero ¿es justo decir que hay un mecanismo en estos SCA que limitaría su margen bruto a la baja cuando las cosas finalmente vuelvan a caer? Ciertamente no entraré en los detalles de estos SCA por las obvias razones de confidencialidad de estos acuerdos. Hemos completado con éxito un SCA. Estamos en conversaciones con otros múltiples clientes. Si completamos estos acuerdos y cuando sea apropiado, por supuesto, compartiremos más detalles con ustedes. Lo que quiero destacar es que estos SCA son plurianuales y tienen compromisos específicos en ellos. Son acuerdos sólidos y, por supuesto, están destinados absolutamente a brindarnos visibilidad y estabilidad hacia nuestro modelo de negocio. Más allá de eso, realmente no puedo entrar en detalles en este momento. Muchas gracias. Sanjay, yo también quería preguntar sobre los SCA.
Creo que todos estamos tratando de pensar en el otro lado del ciclo y esperamos que estos SCA proporcionen algún mecanismo que limite su margen bruto a la baja hasta cierto número. Sé que no quiere dar demasiados detalles, pero ¿es justo decir que hay un mecanismo en estos SCA que limitaría su margen bruto a la baja cuando las cosas finalmente vuelvan a caer? Tim, estamos encantados con el desempeño del negocio y la mejora en el balance, y en el segundo trimestre con efectivo neto récord y flujo de caja libre récord, superando el récord del trimestre anterior en un 77%. Nuestra guía para el tercer trimestre, cuando tomas esos números y consideras el CAPEX que dimos, sugiere que podríamos ver que el flujo de caja se duplique, aproximadamente, secuencialmente. Sí, vamos a seguir fortaleciendo el balance y mejorando nuestra posición de caja neta. Seguimos desapalancándonos y pagando deuda. Es digno de mención que recibimos 2 mejoras de calificación crediticia en el trimestre. Así que ahora somos un triple B sólido. Nos estamos fortaleciendo, mientras que, como puede ver, hemos hablado de aumentar nuestra inversión en CAPEX e incrementar nuestra inversión en I de ahora. Sobre su pregunta específica sobre la prioridad del balance o la asignación de capital. El balance siempre será una prioridad junto con la inversión orgánica en nuestro negocio para avanzar en la tecnología y poner capacidad para bits de valor añadido, que ciertamente vemos ahora. Estamos generando un retorno sobre el capital en este punto superior al 30%, dirigiéndonos hacia el 50%. Sin embargo, vamos a mantener la disciplina allí. Como vio hoy, nos complace anunciar un aumento del dividendo del 30%, lo que refleja la confianza que tenemos en nuestras perspectivas comerciales, la estabilidad del negocio y los retornos de efectivo en el futuro. Como dijo, creemos que tendremos una capacidad significativa para devolver efectivo a los accionistas a través de recompras. Una combinación de compensar la dilución de la compensación en acciones y luego recompras oportunistas. Su próxima pregunta proviene de la línea de CJ Mews de Cantor Fitzgerald. Su línea está abierta. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Gracias por aceptar la pregunta. Quería hacer un seguimiento de nuevo con la pregunta del SCA. Así que han tenido una evolución aquí, LTA vinculantes y ahora SCA. Tengo curiosidad si podría comentar sobre la amplitud de los diferentes clientes con los que están hablando. ¿Es solo hiperescala o hay otros interesados? Y sé que no quiere entrar en detalles específicos sobre el contrato, pero solo para seguir con la última pregunta, ¿hay algún requisito de CAPEX futuro vinculado a estos acuerdos? ¿Hay precios vinculados a un ROIC sobre esas inversiones? Cualquier ayuda allí sería útil. Gracias. Compartiremos con usted que el SCA que acabamos de firmar es con un cliente grande. Por supuesto, estos acuerdos están muy centrados en permitirnos invertir con confianza en nuestros planes de suministro futuro y, por supuesto, también en tener términos específicos que nos permitan tener una mejor visibilidad general de la demanda futura y, como dije antes, permitir la estabilidad en torno al modelo de negocio también. CJ, más allá de eso, realmente no comentaremos sobre los SCA más allá de decir que, por supuesto, como mencioné anteriormente, estas discusiones de SCA están avanzando con múltiples clientes y, sí, estas son en múltiples mercados también. Supongo que hay un seguimiento rápido para HBM. Creo que el trimestre pasado guiaron un crecimiento CAGR del 40%, lo que sugeriría aproximadamente $50.000 millones en ingresos para el mercado este año. ¿Ha cambiado ese número? ¿Están viendo algún tipo de preferencia por quizás mover la base a D5 en lugar de HBM por parte de algunos actores de la industria dado que hoy vemos márgenes más altos allí? Muchas gracias. Sí, es correcto que los márgenes para productos no HBM hoy son más altos que los márgenes de HBM. La demanda de HBM, por supuesto, continúa siendo fuerte. No hemos actualizado los números que proporcionamos por última vez en términos de la perspectiva para el TAM de HBM. Por supuesto, la demanda de DDR5, LP y HBM, todos ellos continúan siendo fuertes en los centros de datos. Por supuesto, seguimos gestionando la mezcla del negocio a medida que la demanda de IA de centros de datos sigue creciendo. Como dije antes, fuera del centro de datos estamos muy enfocados en asegurarnos de que mantenemos una cuota relevante en nuestros otros segmentos de mercado clave también. Estamos, en general, en este entorno de fuertes tendencias de demanda de IA desde el centro de datos hasta el borde. Estamos muy enfocados en continuar gestionando nuestra cartera y vemos una fuerte oportunidad de crecimiento para toda la cartera de Micron en el centro de datos. Simplemente señalaré que esa cartera incluye HBM, LP, CAM2, DDR5, así como nuestras SSD para centros de datos,
que han logrado avances tremendos en términos de nuestra cuota de mercado en SSD para centros de datos en los últimos años. Su próxima pregunta proviene de la línea de Harlan Sur de JP Morgan. Su línea está abierta. Por favor, adelante. Sí. Buenas tardes y felicitaciones por los sólidos resultados y la fuerte ejecución trimestral. Quizás, Sanjay, para continuar desde donde dejó su comentario sobre las SSD. En el trimestre de noviembre del año pasado, estimé que su negocio de SSD empresariales era casi la mitad de su negocio flash total, ¿verdad? Creo que subió como un 60% secuencialmente. Obviamente, un cambio de mezcla muy favorable desde una perspectiva de margen para el equipo de Micron. Y como mencionó, siguen siendo uno de los 3 principales proveedores globales de ESSD. A partir de ese número sólido, parece que su negocio de ESSD se duplicó secuencialmente en el trimestre de febrero, siendo aún el 50% de la mezcla de NAND. Mirando hacia adelante, con el nodo G9 continuando su rampa, sus ESSD de próxima generación, optimizadas para rendimiento, para capacidad, convencionales, todas en G9. Le da esto al equipo una pista para continuar impulsando el crecimiento secuencial en ESSD durante el resto de este año calendario y hacia el próximo año. Solo quería conocer su opinión sobre este nuevo nivel de memoria propuesto de flash, de alto ancho de banda. ¿Es esta una área donde el equipo de Micron podría comenzar a enfocar algunos recursos de I+D? Con respecto a su pregunta sobre las SSD para centros de datos, por supuesto, esta es una área de fuerte crecimiento futuro. El suministro de NAND sigue siendo fuerte. Quiero decir, el suministro de NAND es muy ajustado y la demanda de NAND sigue siendo fuerte. Las SSD para centros de datos son un gran impulsor del crecimiento de NAND aquí también. Micron está bien posicionada con nuestra cartera de SSD que cubre los requisitos en términos de capacidad y rendimiento, a través de los diversos clientes que utilizan TLC y QLC, con respecto a nuestra mezcla de centros de datos. Muy bien posicionados con esto, como parte de nuestra estrategia de continuar cambiando nuestra cartera y mezcla de ingresos hacia grupos de ganancias más altos de la industria y hacia partes de mayor valor del mercado. Por supuesto, continuaremos abordando oportunidades para hacer crecer nuestro negocio de SSD. Nos sentimos muy bien con la trayectoria que hemos tenido con las SSD para centros de datos y la trayectoria que se planea para nosotros también. Con respecto a su pregunta sobre HBF, flash de alto ancho de banda, por supuesto, el flash de alto ancho de banda tiene algunos atributos positivos, como la capacidad, pero tiene las limitaciones que tiene la NAND, como la velocidad de escritura, así como la potencia y la retención. Por lo tanto, potencialmente habrá algunas cargas de trabajo aquí donde esto pueda ser una solución posible, pero es realmente pronto y lo que se necesita, por supuesto, es el compromiso con los clientes para entender realmente la propuesta de valor comercial de HBM. Por supuesto, continuamos estudiando esto. No, aprecio eso. Cuanto de estos acuerdos SCA plurianuales se debe a los requisitos inherentes de un compromiso temprano y a largo plazo con sus clientes de chips GPU y XPU debido a la personalización de sus arquitecturas HBM de próxima generación. Especialmente en torno a la matriz base, y dados los tiempos de ciclo de diseño de 12 a 18 meses para estas matrices base personalizadas, el intercambio de IP entre ustedes y sus clientes de chips y la optimización de la matriz base para su flujo de proceso, ¿verdad? Esto implica que tienen que comprometerse con ustedes mucho antes en la fase de diseño de sus GPU y XPU. Es este otro factor que impulsa estos SCA plurianuales. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, limítese a una pregunta y una de seguimiento. Si desea hacer una pregunta, presione estrella 1 para levantar la mano y estrella 6 para reactivar el micrófono. Su primera pregunta proviene de la línea de Chris Sankar de TD Cowen. Por favor, adelante. Nuevamente, no estamos entrando en detalles específicos ni en el tipo específico de clientes aquí. Lo que definitivamente le diré es que sí, estos SCA realmente nos acercan al cliente en términos de asociación. Esa asociación, por supuesto, se extiende a acercarnos en términos de colaboración en I+D. Su próxima pregunta proviene de la línea de Tom O'Malley de Barclays. Su línea está abierta. Por favor, adelante. Hola, chicos. Gracias por aceptar las preguntas y muy buenos resultados. GTC y OFC esta semana. Creo que hay muchas conversaciones sobre la arquitectura LPU y el mayor uso de SRAM.
¿Podría hablarnos de su visión del mercado de memoria a largo plazo a medida que ve más cargas de trabajo que dependen de otros tipos de memoria fuera de la HBM que ya están utilizando? Luego, como una pregunta más amplia, con tanta demanda en estos acuerdos a largo plazo asociada a centros de datos y solo un pequeño número de clientes que pueden adquirir y construir estos productos, ¿cómo están evaluando cuándo añadir capacidad? ¿Tienen un pronóstico interno para aceleradores? ¿Hablan cliente por cliente y construyen pronósticos de abajo hacia arriba? Solo para que sepan que en el año 3, 4 o 5 están ofreciendo suficiente suministro a la industria y no entrando en una situación de exceso de oferta. Muchas gracias. En primer lugar, sobre su pregunta sobre las arquitecturas basadas en SRAM y LPU, me gustaría señalar que este tipo de arquitecturas hacen que la infraestructura de IA sea más eficiente, y cualquier arquitectura que haga la infraestructura de IA más eficiente es buena para toda la IA. Básicamente, ayudan a que el pastel crezca más rápido. Tenga en cuenta que esta arquitectura LPU funciona en conjunto con Vera Rubin. Vera Rubin, que utiliza una cantidad tremenda de HBM así como DRAM, y el NVIDIA Groq LPX, esta arquitectura basada en LPU, utiliza en realidad un rack con 12 TB de DRAM. Todo esto está abordando las cargas de trabajo de una manera más eficiente. Su próxima pregunta proviene de la línea de Vive Caria de Bank of America Securities. Por favor, adelante. Gracias por aceptar mis preguntas. Sanjay, sobre HBM4, ¿esperan que su cuota esté en este rango objetivo del 20 a 25% desde el principio? ¿O creen que avanzarán hacia ello con el tiempo? Conceptualmente, ¿cómo ve los pros y los contras en términos de si realmente pueden expandir su cuota de HBM en esta próxima generación Vera Rubin? Hemos compartido antes que en el tercer trimestre del año pasado alcanzamos nuestro objetivo de HBM, que nos habíamos fijado para el año calendario 2026, de poner nuestra cuota de HBM en línea con nuestra cuota de DRAM. También habíamos dicho que, en adelante, vamos a gestionar nuestra HBM como parte de la mezcla de nuestra cartera total y no vamos a desglosar la cuota trimestre a trimestre. Pero lo que puedo decirles es que nos sentimos muy bien con el posicionamiento de nuestro producto HBM. Nos sentimos muy bien con el producto HBM en general. Por supuesto, el mercado está ahí tanto para HBM4 como para HBM3 en el año calendario 2026, y suministraremos ambos productos. Nos sentimos bien con nuestra posición general aquí y nuestra capacidad para gestionar completamente la mezcla del negocio. Para mi seguimiento, Mark, quería volver a esta guía de margen bruto del 81%. Aprecio que no esté dando una visión específica a futuro, pero ¿qué ha sucedido en picos históricos anteriores donde los márgenes de Micron alcanzaron su punto máximo en los bajos 60%, creo? ¿Cuál es la diferencia entre las situaciones anteriores y la de ahora? ¿Qué le han indicado esos precedentes históricos sobre cómo puede ser la trayectoria de los márgenes brutos en los próximos trimestres? Los clientes comienzan a reaccionar de manera diferente cuando ven este nivel de márgenes brutos en lo que es un insumo muy importante para su silicio de IA. Gracias. Antes de que Mark responda a esa pregunta, puedo señalar que accidentalmente dije que nuestro objetivo era alcanzar nuestra cuota de HBM en el tercer trimestre de 2026. Por supuesto, lo dije mal por error. Quise decir que nuestro objetivo era alcanzar nuestra cuota de HBM en 2025, y logramos nuestra cuota de HBM en línea con nuestra cuota de DRAM en el tercer trimestre de 2025. Más allá de ese tercer trimestre de 2025, habíamos dicho que no proporcionaríamos más mezcla de cuota de HBM. Así que solo quería corregir que accidentalmente dije 26 en lugar de 25. Como mencionó Sanjay, la IA requiere más memoria y de mayor rendimiento. Esta memoria ayuda a reducir el costo por token. Ayuda a reducir el costo de energía por token. Aumenta el número de tokens. Aumenta la inteligencia general de la IA, lo que impulsa conjuntos de problemas más difíciles y el uso de agentes, lo que impulsa más tokens y necesita más memoria. Se ha convertido en. Los márgenes reflejan el reconocimiento de que la memoria es mucho más valiosa y una forma eficiente de monetizar la IA, y eso es desde el centro de datos hasta el borde. Además de eso, hemos sido claros durante un año o más en que existen limitaciones de suministro en varios frentes que llevarán tiempo. Hay niveles bajos de inventario. Hay una disminución de bits por oblea en los avances de los nodos, la proporción de intercambio de HBM, y eso está aumentando. Además, cualquier nueva capacidad realmente necesita ser una instalación nueva, greenfield, lo cual es una limitación física que lleva mucho tiempo. Ambos son factores duraderos,
tanto el valor de la memoria como el desafío estructural de aportar suministro. Estamos trabajando en ambos problemas. Estamos invirtiendo en capacidad y también aumentando la primera IDE para continuar avanzando en la tecnología y mejorar el valor de la memoria. Creemos que esto ayudará con los márgenes con el tiempo, y creo que los clientes lo están reconociendo y firmando estos acuerdos. Esto concluye la llamada de hoy. Gracias por asistir. Ahora pueden desconectarse.